segundo lugar, quiero invitar a todos que pongan de pie un momentico conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo y vamos a orar una vez más antes de abrir la palabra juntos hoy. Padre Celestial, Señor, te adoramos y te damos el lugar centro, el primer lugar. Venimos hoy para no solo adorarte, sino también de escuchar de su voz. Cada uno de nosotros hoy tenemos lugares en nuestro corazón que usted quiere entrar, que usted quiere tocar, que usted quiere sanar, que usted quiere bendecir. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestros corazones para recibir su palabra hoy. Quita distracciones, Señor, y te invitamos una vez más que sea el centro de todo lo que ocurre hoy aquí en este lugar. Estamos aquí para ti, Señor. Te necesitamos y te amamos. Gracias por lo que vas a hacer hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, iglesia. Se puede tomar un asiento. Estamos en medio de la serie de sermones de este libro de Filipenses, literalmente en medio de la serie. Estamos en el capítulo 2, empezando con el versículo 19 en adelante. Pero para entender bien el contexto, vamos a volver a orientarnos un poquito con los versos que vimos la semana pasada del pastor Dariel, que predicó ese sermón la semana pasada. Porque los estudios demuestran que somos el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Las personas a su alrededor son importantes porque te influyen, tienen influencia sobre su vida. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿quiénes son las personas a nuestro alrededor? Y hay que hacernos la pregunta, si conocemos personas que pueden ser buenos ejemplos en nuestra vida. Bueno, aquí no somos una iglesia perfecta, porque esa iglesia aún no existe, pero aquí somos personas que queremos caminar la misma dirección, ¿verdad? Entonces aquí pueden haber buenos ejemplos. Personas que pueden orar por usted y animarte en su fe, en la vida. Pero también en la palabra de Dios hay ejemplos. Dios nos ha dado ejemplos de seguir. Y el único ejemplo perfecto es Cristo. Los demás en la Biblia son hombres y mujeres imperfectas. Yo tengo un buen amigo en la fe y cuando él se dio cuenta que un pastor famoso en los Estados Unidos, apologético más que pastor, fue sorprendido en el pecado, después de su muerte, de hecho, descubrieron un montón de cosas de su vida. Entonces mi amigo empezó a botar todos los libros teológicos y apologéticos que escribió a ese apologista, ese pastor. Y yo le dije a él: si vas a votar todos los libros teológicos de hombres imperfectos, tienes que votar muchos libros de la Biblia también, porque fueron escritas por hombres pecadores, asesinos incluso, y pecadores de todo tipo. Así que cuando estamos hablando de un ejemplo de hombres y mujeres en la Biblia que debemos seguir, son hombres y mujeres de Dios. Y la manera de saber que usted es un hombre de Dios no es que no peca. La manera de saber que usted es un hombre o mujer de Dios no es que usted no peca, porque esa persona no existe.
La gente religiosa no les gusta escuchar esas palabras, pero yo se los voy a decir porque la Biblia dice, el que dice que no tiene pecado, mentiroso es. Así que, ¿cómo te gusta eso? ¿Te gustó eso? La Biblia lo dijo, yo no, en Juan, las cartas de Juan. Entonces, esa persona no existe. Un hombre o una mujer de Dios se conoce por su manera de responder ante el pecado en su vida. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Podemos pensar en cómo reaccionó Pablo o David o Abraham. Recuerda que esa palabra aquí, esa Biblia, habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Hombres, 3 hombres muy imperfectos. Tiene que leer sus historias. No somos el Dios de los 3 teólogos perfectos, hombres religiosos de la antigüedad, no. Esto habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Ese Dios. Ese es el Dios de la Biblia que estamos hablando. Así que nosotros, siendo hombres y mujeres de Dios, respondemos diferente ante el pecado. ¿Cómo? Confesamos nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado. La hipócrita es la persona que niegue que tiene pecado. La hipócrita es una persona que dice que vive de una manera, pero en realidad no vive de esa manera. Esa es una manera. Ese es el problema que Jesús tuvo con los fariseos. ¿Recuerdan? Ellos estaban exigiendo cierto estilo de vida de las personas del pueblo de Dios que ni siquiera ellos mismos podrían cumplir. Entonces, el hombre de Dios responde diferente a su pecado. Se siente el peso de su pecado ante un Dios perfecto. Confiesa su pecado. Toma la responsabilidad de su pecado. Y aprende. Así que Jesús dijo, sean perfectos como yo soy perfecto. ¿De acuerdo? Y en esta vida nunca vamos a llegar a la perfección. Pero si estamos en Cristo, y vamos a hablar de esto de hoy en 8, si estamos dentro de Cristo, como Pablo nos enseña, Dios no ve nuestro pecado ahora, porque estamos en Cristo. Dios ve Cristo. La Biblia nos enseña que hemos recibido la justicia de Cristo. Entonces, en los ojos de Dios y de la perspectiva eterna de Dios, ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya hemos sido justificados. Ya somos santos de la perspectiva de Dios. Pero nosotros todavía no hemos llegado y estamos en un proceso horizontal, pasando por el tiempo del discipulado o de la santificación, o creciendo y madurando en nuestra fe. Por eso, si pensamos que el estándar es perfección para nuestra vida actual, cuando volvemos a nuestras casas hoy, nos vamos a defraudar a uno mismo. Entonces, nuestro mensaje de la iglesia radical y de la palabra de la gracia de Dios, el evangelio, no es son gente mala, son pecadores, vuelvan a sus casas y entienden más, con más fuerza. Esfuérzate más para llegar a la perfección y volver a la iglesia entre hoy en 8, el siguiente domingo, y escuchar condenación, golpes. Vean, no son perfectos, vuelvan a sus casas y entienden de nuevo. Eso no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es: somos santificados. Dios nos ha dado la justicia de Cristo. Nuestra posición delante de Dios es declarados justos porque estamos dentro de Cristo. Y por eso necesitamos vivir diferente.
¿Me entiende? Peleamos de una posición o de una postura de victoria. Eso es nuestro mensaje. Es un mensaje de la verdad, de esperanza, de una santificación progresiva. Y si no me cree, bueno, lee la Biblia, pero te voy a dar un ejemplo. La jornada o la vida cristiana, la aventura que llamamos la vida cristiana, es un proceso. El discipulado es un proceso. Y mientras estamos aquí en esta vida, en la carne, ¿sabe qué? Seguimos en el proceso. Hasta los mismos discípulos de Jesús que fueron discipulados 3 años, 24/7 de Jesús, el Hijo de Dios, en la carne, ellos lucharon con el pecado. Después de ver Jesús en su cuerpo resucitado y después del día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Así que bienvenidos al club si usted es una persona imperfecta. Llegaremos a ser perfectos algún día, por lo menos nuestra experiencia será una experiencia perfecta cuando dejamos esta carne en el cementerio o en un urno, ¿cómo se llama? Urno, ¿verdad? De nuestros polvo ahí, cuando volvemos al polvo de alguna manera, y nosotros quienes realmente somos, nuestra alma, será salvo. O sea, y perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de ejemplos, esa idea de perfección, usted y yo siempre vamos a ser defraudados y desanimados. Claro, esa es nuestra meta, pero escúchame, también es nuestro destino. Seremos perfectos en el cielo, pero durante la vida actual estamos aprendiendo, estamos en camino a ese día, ¿verdad? Vamos a hablar mucho más de eso la semana que viene, pero hoy estamos hablando de ejemplos de 3 hombres de Dios y las características que tenían en sus vidas que sirven como buenos ejemplos para nosotros hoy. Y Pablo, como es su estilo, porque es la verdad, él siempre empieza con nuestra identidad en Cristo. Y a partir de nuestra identidad, Pablo nos habla de nuestra actividad para Cristo. Pablo empieza con la verdad de quiénes somos después de poner nuestra fe en Cristo Jesús y lo que Dios hace en nuestra vida instantáneamente al poner nuestra fe en el Evangelio. Y después, y el orden en la teología es sumamente importante, sumamente importante. Y después Pablo habla, y la Biblia habla de nuestra actividad. O sea, Dios ha hecho esto para nosotros y por eso necesitamos vivir de tal manera, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo que Pablo da no es un hombre corriente y normal, totalmente, ¿verdad? Es Cristo. En el versículo 2 y 5 del capítulo 2, Pablo dice, sea humilde como Cristo. Eso es nuestro gran ejemplo, obviamente, como Cristo, Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y el único ser que tenía desde nacimiento las 2 naturalezas, para llamarlo así. Y Pablo sigue diciendo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Imagínense, yo sé que el pastor Dariel enseñó sobre esto la semana pasada, pero su alma y mi alma, siendo creyentes en Cristo Jesús, están ligados con Cristo y unidos. Y sus pensamientos, aquí dice alma y pensamiento. ¿Alguna vez has pensado un pensamiento y uno dice te causa pensar,
¿de dónde venía ese pensamiento? Pero un pensamiento bueno, ¿verdad? Como, wow, eso no venía de mí. O cuando estamos leyendo la palabra o escuchando la palabra y Dios te revela una verdad, es como, eso vino de Dios. Bueno, es que tenemos la mente de Cristo. Cuando usted decide de perdonar a una persona que no merece el perdón, que te ha lastimado mucho, y usted sabe, no, yo necesito perdonarlo, yo quiero ser libre de eso. Eso es la mente de Cristo funcionando en su alma, en la situación. ¿Okay? Entonces dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como, ¿ves? Es un ejemplo, debe ser como nuestro ejemplo, la de Cristo Jesús. Entonces, Pablo establece nuestra postura o nuestra posición ante Dios en Cristo. Y que tenemos esa unión en alma y en pensamiento y en actitud. Y a la vez Él es nuestro sumo, para decirlo así, máximo ejemplo. Y luego Pablo da 6 versículos hablando sobre cómo era la actitud, cómo era la postura de corazón de Cristo cuando Él dejó todos los lujos, toda la conveniencia, toda su gloria en el cielo para ir a este mundo y ensuciar sus pies y llevar el rechazo y el abuso y el sacrificio de venir en una misión de rescate para salvar usted y yo. Ese es el ejemplo de nosotros. Wow. Pero Pablo luego dice en el versículo 12, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevan a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? ¿Alguien sabe? En la cárcel, en Roma. Y Timoteo estaba con él. Timoteo no era de Roma, Timoteo era de Listra, como muy lejos de Roma, pero él se fue con Pablo para ayudar a Pablo con sus necesidades en Roma, porque si uno no tiene ayuda de afuera en un cárcel en Roma se muere. Entonces ahí estaba Pablo y dice Pablo, llevan a cabo su salvación, o sea, no trabaja para poder ser salvo, sino ya que son salvos, viven como personas salvos. Y él da otro ejemplo. Háganlo todo sin quejas, sin contiendas. O sea, ¿cómo se ve una persona llevando a cabo su salvación o viviendo como personas que son salvas? Bueno, haga todo sin quejas y contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida. Entonces hay un contraste. Los hijos de Dios deben actuar como hijos de Dios en medio de una generación torcida, pervertida, para decirlo así. Y da otro ejemplo, brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Cómo podemos brillar en un mundo oscuro? Como estrellas, manteniendo en alto la palabra. Hay muchas iglesias que no mantienen la Biblia en una alta posición en la iglesia. Y noticias, se nota. Están ordenando personas que nunca deberían estar detrás de un púlpito enseñando la palabra porque ellos mismos no la creen. No le dan la autoridad que merecen la iglesia. Ellos asumen la máxima autoridad a la iglesia en vez de la palabra. La palabra debe tener el lugar central con toda autoridad en la iglesia. Todos tenemos que someternos bajo la autoridad de la palabra, incluyendo y empezando con los pastores. Por eso vemos tanta corrupción en muchas iglesias hoy en día. No todas, pero en muchas. Pastores abusando de niños, sacerdotes abusando de niños, mujeres robándole las ofrendas,
abuso de poder. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque la Biblia enseña que así es como debe ser? No, porque no mantienen alto la palabra. Cuando la iglesia se aleja de la palabra de Dios, la iglesia se aleja de Dios. Entonces, Pablo dice, manteniendo en alto la palabra de vida, de vida. Entonces, ahora podemos pensar, y Pablo sabe lo que estamos pensando, pero Cristo es nuestro primer ejemplo. ¿Quién puede ser como el Hijo de Dios? Y Pablo dice, sí, yo sé. Suena imposible, pero te voy a dar 3 ejemplos de hombres imperfectos, igual que usted y yo, que pueden seguir. Pablo dijo, siga mi ejemplo mientras yo sigo a Cristo. Entonces, así es como se ve la vida cristiana, o la vida que Dios quiere que tengamos, que refleja la luz de Él. ¿Cómo se ve eso? Como para un ser humano. Entonces Pablo ofrece su propia vida como el primer ejemplo. Y vamos a hablar sobre cómo era la vida de Pablo antes de ser un apóstol. Pero brevemente, Pablo fue parte de una secta religiosa que era como la policía religiosa de los judíos, llamado los fariseos. Y Pablo tuvo un gran problema con los cristianos porque ellos estaban incluyendo a los gentiles como el pueblo de Dios a través de fe en el Mesías. Y como los fariseos crucificaron el Mesías, pues su enemigo número 1 fue las personas que estaban predicando salvación por la gracia en fe en el Mesías, Jesucristo. Entonces Pablo fue en casa a casa sacando cristianos de su casa e incluso apedrando algunos cristianos también, persiguiendo la iglesia. Los cristianos, Pablo tenía una muy mala reputación, pero él tuvo entre los cristianos, y él tuvo un encuentro con Cristo en su cuerpo resucitado, y puso su fe en Cristo como el Mesías, y llegó a ser un hombre completamente transformado y diferente. Y escribió más libros del Nuevo Testamento que cualquier otro autor. Incluso fue al preso, a la cárcel, y luego perdió su vida como mártir en Roma por la fe. Entonces, pero él ofrece su propia vida. En el versículo 16, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho. El día de Cristo está hablando de cuando incluso creyentes, tenemos que rendir cuentas a Dios por lo que hemos hecho en la carne, lo que hemos hecho en esta vida. Pues somos perdonados, pero aún tenemos que rendir cuentas por eso. Recibiremos o no recibiremos bendición según lo que hemos hecho en la carne. No vamos a recibir condenación, gracias a Dios, porque Cristo fue condenado en nuestro lugar. Pero dice, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Está hablando de su vida como misionero. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégranse y comparten su alegría conmigo. Entonces, primer ejemplo, ¿cómo es un hombre de Dios? Un hombre de Dios corre y trabaja para Dios, para crecer la iglesia. Pablo utiliza algo muy interesante aquí, el ejemplo de una carrera. ¿Cuántos han corrido una carrera alguna vez? La carrera tiene un inicio y tiene un fin. Y lo que hay entre el inicio y fin, pues no es tan fácil, ¿verdad? Aquí hemos hecho carreras como iglesia, como un grupo de la iglesia, varias veces hace mucho tiempo. Y cuando éramos un poco más joven,
Pues fue una experiencia bastante, qué sé yo, difícil, fue difícil. Y Pablo no solo dice que es una carrera, sino también es un trabajo. Si no cree que el trabajo en la iglesia no es un trabajo literal, usted no ha servido en la iglesia por mucho tiempo. Es un trabajo. Es parecido una carrera. Número 2, él sacrifica para crecer la fe de otros en su iglesia. Eso es lo que hizo Pablo. La salvación costó Cristo su vida. No nos costó nada. ¿Usted sabe eso? La salvación suya y la mía no nos costó nada. Costó todo a Cristo. Pero si deseamos ayudar a que la fe de los demás en la iglesia crezca, nos va a costar. Se lo garantizo. Hay tantos ejemplos que yo puedo usar de los hermanos de esta iglesia. Yo amo a esta iglesia. Yo los amo. Pero yo sé los sacrificios diferentes que yo veo que ustedes están haciendo para poder hacer crecer la fe de otros. Cuando podrían estar haciendo lo que usted le da la gana, algunos están aquí, Esteban, Wendy, Coco, Jill y muchos otros apoyando el ministerio de niños, de jóvenes. Los que podrían estar lo que le da la gana durante la semana, ¿qué están haciendo en el ministerio de niños? Estudiando las lecciones, ¿verdad? En vez de estar aquí con nosotros escuchando el sermón y cantando y todo, ¿dónde están enseñando a los niños? Marcelo, él no quiere que yo mencione su nombre, pero lo voy a mencionar. Marcelo tiene muchas cosas que hacer, es un hombre de mucha responsabilidad, pero él, ¿sabe lo que hace? Él toma la grabación que algunos de ustedes van a ver y que están compartiendo, y muchas gracias por eso. Él edita los videos y el volumen y está aprendiendo. Eso ha tomado y toma mucho tiempo y ha tomado mucho tiempo. Y yo puedo ir de persona a persona a persona mencionando todos los sacrificios. Algunos hacen sacrificios económicos en esta iglesia, y los agradezco por eso. No es fácil. Gracias, muchas gracias. Yo sé que trabajan arduamente, duro para su trabajo, para su dinero, y gracias. Pero la meta es hacer crecer la fe de otros. La misión de la iglesia radical es amar a Dios, amar a otros, ser discípulos y hacer discípulos. Y el hacer discípulos requiere sacrificio. Vea la vida de Pablo. También él comparte su alegría con la iglesia. ¿Sabe qué? Es un gozo poder servir en la iglesia. Y si no te sientes gozo cuando estás sirviendo en la iglesia, es que estás haciéndolo equivocadamente. No sé qué decirte, pero hay que hacer un ajuste con su actitud. Y la mía también. Si yo llego aquí todo gruñón, a veces Dios me da una cachetada muy cariñosa y dice: muchacho, ¿usted sabe dónde viene usted? ¿Recuerda quién era usted antes que yo te salvó? ¿Usted cree que merece esa posición aquí? Papito, check your heart. Chequea su corazón, bro. Está equivocado. Y yo tengo que arrepentirme y ajustar mi corazón y mi actitud, porque debe ser un gozo. Eso es lo que Pablo dice: yo comparto mi gozo con ustedes. Entonces fuimos creados para disfrutar la comunión entre hermanos, como tuvimos anoche en el ministerio de hombres. Pablo sabe que en este momento muchos de nosotros estamos pensando: ok, nos ha dado el ejemplo de Cristo, ya nos ha dado el ejemplo suyo, que es el super apóstol Pablo, pero ¿cómo puedo yo ser como el apóstol Pablo? ¿Cómo yo puedo ser como Jesús? Entonces Pablo nos da otro ejemplo: Timoteo. En el versículo 20. ¿Quién era Timoteo? Timoteo creció
que es ahora el actual Turquía, país de Turquía, en un pueblo que se llama Listra. Y Timoteo venía de un matrimonio mixto. Y cuando yo digo mixto, no es como mixto de hoy en día, que es algo muy normal. En aquellos entonces, un griego casado con un judío fue algo muy extremo. Venía de dos mundos y dos cosmovisiones diferentes. Entonces eso fue un hogar bastante complicado y con mucho conflicto, me imagino. Me imagino que muchos se burlaron de él por venir de una familia con dos trasfondos tan opuestos. Su mamá fue judía y creyente en el Mesías, Jesús. Su abuela, su mamá Loida se llamaba, y su abuela Eunice enseñaban a Timoteo las escrituras desde la cuna, ¿verdad? Desde pequeño. Me imagino que enseñaron himnos, cantos, la escritura, el evangelio, los llevaron a la iglesia, y él creció en el evangelio y creció en una iglesia. Pero su papá adoraba, estamos sospechando porque menciona que su mamá era creyente, pero dice, pero su papá era griego, y no menciona que era creyente. Entonces es más probable que adoraba a todos los dioses diferentes de la mitología griega en estos entonces. Entonces, eso fue el trasfondo de Timoteo, pero Pablo explica en 2 de Timoteo que él tenía una fe sincera, genuina, y que los hermanos hablaban bien de él en la congregación. Aquí tenemos varios Timoteos que vienen de familias divididas en su trasfondo, pero no te desanima. Usted puede ser un Timoteo. Dice versículo 19: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba con Pablo en la cárcel en Roma, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Porque Timoteo iba a volver, ¿verdad? Iba a enviar a Timoteo y esperar su regreso. Para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Okay. Nadie como él se preocupa de verdad, de veras, por el bienestar de ustedes. Esto es como un regaño muy cariñoso, pero es un regaño. Pablo dice, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Yikes, ¿verdad? Okay. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Hubo una relación muy, muy bonita entre ellos dos. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Un hombre de Dios se preocupa genuinamente por el bienestar de su iglesia. Cuando Pablo dijo, voy a enviar a Timoteo para verlos, no era como a la esquina, ¿verdad? No era como tomar el bus media hora y de aquí a San José. No. Roma de Filipo era 1,300 kilómetros, casi 1,400 kilómetros. Y no era como Timoteo podría tomar un vuelo y ver una película y tomar un fresco y comer platanitos y llegar todo fresco, todo tranquilo en Filipo. No, tenía que andar en tierra, caminando, en burro, camello, tomar botes o varios botes
en llegar y muchas personas se murieron en el camino. 1400 kilómetros es la misma distancia entre Playa Jacó y Habana, Cuba. Imagínense caminando y yendo en bote, y no un bote como hoy en día, ¿verdad? Un motor con lujo, aire acondicionado, y tal vez parando en lugares para pescar. No, señor, era caminando y botes era un peligro, era un gran compromiso decir, ok, Pablo, vámonos, sí, yo puedo ir a Filipo para usted, vámonos. No, un hombre de Dios se preocupa genuinamente por el bienestar de su iglesia. Y dice, no busca sus propios intereses, sino los de Cristo y su iglesia. Wow, ¿sabe qué? Hay cosas que yo amo y hay cosas que todos amamos. Yo no puedo hablar por usted, tal vez por algunos que conozco muy bien, pero otros no. Pero todos tenemos pasatiempos, todos tenemos hobbies, todos tenemos cosas que nos gusta hacer y que tenemos que hacer. Tenemos ciertas responsabilidades como los roles que tenemos ahora, como padre, qué sé yo, madre, esposo, esposa, trabajadores, o tenemos empresas o algo. Hay responsabilidades, pero no. Yo amo, puedo decirte, yo amo la pesca. Yo amo la pesca. Yo amaba el surfing también. Todavía amo el surfing, pero después de mis cirugías de espalda y todo ese problema de físico que tengo, ya no puedo surfear. Pero entiendo cómo es como amar un pasatiempo. Claro que sí. Pero no es mi ambición. ¿Me entienden? Hay una gran diferencia. No es mi pasión. Yo voy a pescar y yo voy al gimnasio y yo trato de hacer las cosas que me gusta hacer para que puedo pasar tiempo con Dios y puedo enseñar mejor y puedo tener una mente clara y puedo estar más o menos bien emocionalmente para poder guiar y dirigir la iglesia y servir la iglesia. Pero mi pasión no es la pesca en sí. Y yo creo que esa es la diferencia. Que no busca sus propios intereses, sino los de Cristo. ¿Y qué es el interés de Cristo? Salvar. Eso es lo que Él dijo. No tenemos que adivinar. ¿Qué era la pasión de Cristo? ¿Qué era la misión de Cristo? Salvar a los perdidos. Entonces eso debe ser nuestro interés también. Y el bienestar de la iglesia. Ustedes saben que existimos para la iglesia no existe para nosotros. ¿Usted sabe eso? Piénsalo. Nosotros existimos para la iglesia. La misión, la visión, los valores esenciales. Existimos para cumplir la misión de la iglesia. La iglesia no existe para nosotros. Me explico. Es como un equipo de rescate. Okay. Déjame explicar. Es como un equipo de rescate. Cuando uno necesita el rescate, uno está incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso necesitamos un salvador. Si podemos salvar a nosotros mismos, no necesitamos a Jesús. Pero Jesús vino en una misión de rescate para salvar personas que no pueden salvar a sí mismos. Pero algo muy curioso pasa. En el momento de que Jesús nos rescata, llegamos a ser parte del equipo de rescate. Y ya la misión de rescate no se trata de nosotros porque ya estamos a salvos. Más bien unimos al Salvador en la misión de rescate. ¿Y cómo rescata a las personas la iglesia? Simplemente introducimos a las personas, presentamos a las personas al Salvador. Porque nosotros no podemos salvar a nadie. Pero podemos presentar a Cristo. Mira, ponga su fe en Él. Imagínese a alguien en un equipo de rescate esperando para que los demás le sirvan. O que vuelvan a tirarse en el agua y quita el chaleco de salvavidas. Oh, ayúdame, atiéndame, necesito. Bro, despiértate. Ya está salvo. Ayuda al equipo a rescatar a otros. Por eso te digo, la iglesia no existe para nosotros.
existimos para servir a la iglesia. Y hay tantas personas que están confundidos con eso, que creen que la iglesia existe para acomodar todo para sus gustos, para cumplir con sus necesidades. Y no es así, no es así. Hoy vivimos en un mundo muy consumidor, donde podemos ir de iglesia a iglesia buscando lo que nos gusta, la pintura que nos gusta, los baños que nos gusta, que tiene mejor parqueo, que tiene la mejor decoración, que tiene músicos profesionales dirigiendo la adoración, que tiene las sillas más cómodas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, whatever, pero no es la misión de la iglesia. Si quiere que mejoramos en todas esas áreas, tengo noticias. Tenemos espacio para más ayuda. Tenemos espacio. Si quiere mejorar el ministerio de niños, sea involucrado en el ministerio de niños. Si quiere escuchar mejores sermones, primero oren y antes de venir a la iglesia. Y o prepárese para orar, para predicar, o para cantar, o para decorar. O si no te gusta la pintura, pues venga y ayuda y pintamos juntos. Si quiere limpiar, limpiamos. O sea, somos parte de la misión, ¿verdad? Y es por gracia que somos salvos. Y por gracia podemos servir a Dios. La pregunta debe ser, no debe ser, ¿qué es lo que la iglesia tiene que ofrecerme? Sino, ¿qué tengo yo para ofrecer la iglesia? Porque somos parte de la familia. Si no te gusta su familia, sea parte del cambio, ¿verdad? Si no te gusta su iglesia, pues no sé, sea parte. Recuerda que somos parte del equipo de rescate y necesitamos su ayuda también. Timoteo tenía integridad dentro y afuera de la iglesia también. Hablaban bien de él. Y la definición de alguien con integridad integridad significa uno. Que Timoteo fue el mismo hombre dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en su trabajo, en la calle, en el gimnasio, en la escuela, en la universidad, en su casa, en la iglesia, fue el mismo Timoteo. Timoteo no puso una máscara para llegar al culto y quitó la máscara al salir del culto. De eso no es la meta tampoco. Entonces él tenía entereza de carácter, honestidad. Era un solo hombre, para decirlo así. Se comportaba de la misma manera en todos lugares. Era un muchacho de Dios auténtico. Y esa es la cultura que queremos crear aquí en la iglesia radical. Y no es que no tengo que arrepentirme ni cambiar esta parte de mi vida porque así soy yo. Yo no estoy hablando de eso. Eso es siendo necio. Yo estoy hablando de siendo, si necesitas ayuda con algo, diga. Si necesita oración, diga. Si necesitas venir para acá y arrepentirse, que venga, o ahí, ¿me entiendes? Entonces, Timoteo, o un hombre de Dios, sirve respetuosamente y cariñosamente, amorosamente, junto a sus líderes en la iglesia para el avance del evangelio. La relación entre Timoteo y Pablo era como de padre y hijo. Qué lindo tener ese tipo de relación en el ministerio. Y él es algo, tengo que compartir algo rápidamente. En el capítulo 15 del libro de Hechos es lo que se llama el Concilio de Jerusalén. En la iglesia hubo una gran controversia en el primer siglo porque algunos estaban enseñando de que para ser cristiano, para ser parte de la iglesia, uno tenía que ser circuncidado. ¿Okay? Vamos a hablar de eso la otra semana más detalle, pero muchos estaban poniendo ese requisito a los hombres. ¿Okay? Y durante el concilio de líderes que leemos en el capítulo 15 de Hechos, los líderes llegaron al acuerdo que realmente no era necesario, que no es necesario circuncidarse para ser parte de la iglesia, para ser salvo. Pero en el siguiente capítulo 16, Pablo está escogiendo varios hombres de viajar con él en un viaje misionero, y él escoja. Alguien mencionó Marcos y él dijo, no, Marcos no va a ir con nosotros. Okay.
porque Marcos hizo algo, los abandonó en el viaje misionero anterior. Entonces Pablo dijo, llevemos a este joven muchacho guerrero Timoteo. Pero antes de venir Timoteo, tiene que ser circuncidado. Y Pablo mismo lo circuncidó. Cirugía. En los tiempos de antes. Ahora, si yo fuera Timoteo, yo diría, pastor, en su mano tienes la decisión del concilio de Jerusalén, diciendo que la circuncisión no es un requisito para ser salvo. Entonces, ¿por qué no podemos como seguir la decisión de los ancianos? ¿Por qué tengo que ser circuncidado? O sea, ¿no es como un poco extremo? ¿No son ellos los legalistas? ¿Para qué? Pero Timoteo no tuvo esa conversación con Pablo. Yo lo hubiera hecho. Suave. Pero Timoteo confiaba en Pablo. Y lo hizo porque fue sumiso. Y porque no buscó sus propios intereses. Y esos son muchos intereses, ¿sí me entiende? Sino los intereses de los demás. Para no obstorbar la predicación del evangelio a los judíos también. Eso es amor. A otro nivel, Timoteo. Entonces pasamos al tercer ejemplo, que es un muchacho bastante interesante. Este muchacho se llama Epafrodito. Aparte de tener un nombre extraño, Epafrodito, hablamos de su nombre un momentico. ¿De dónde viene ese nombre? Fue un nombre común en aquellos entonces, como Carlos, David, pero Epafrodito. Epafrodito viene de la palabra Afrodito o Afrodita. ¿Conoces la palabra? Es un nombre, el nombre de la diosa de la sexualidad en mitología griega. De hecho, hay gente hoy en día, es una secta grande, mundial, que sigue adorando el dios de Afrodito, o la diosa, es diosa, Afrodita. De hecho, por eso no pasa aquí en Jacob. Hay una tienda en Jacob que se llama Afrodita. Sale en Facebook y está en el centro. Es una tienda que venden juguetes sexuales y eróticas y cosas así. Son los mismos demonios. A veces pongamos nombres diferentes y a veces no. La misma guerra sigue hoy en día. Gente haciendo perversiones con lo que Dios hizo muy bello. Entonces, ese es el nombre de este hermano, Epafrodito. Epafrodito significa el que pertenece a Afrodita o hijo de Epafrodita. Él viene de una familia griega que adoraban la diosa erótica de la sexualidad, inmoralidad, porque sexualidad Dios hizo y lo hizo muy bien entre el contexto de un matrimonio. Pero Afrodita era una diosa loca de inmoralidad y prostitución en el templo, que vamos a hablar más de eso. No quieres perder el siguiente domingo, porque vamos a hablar de todo un poco. Ese es su nombre. Él viene no de un trasfondo cristiano, no de un trasfondo de una familia dividida, donde hubo un creyente y un no creyente. Él viene de una familia pagana, 100%. Pero vea qué tipo de hombre es. Versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Entonces ellos, parece, enviaron a Epafrodito a Pablo. En la última parte de este libro nos enseña que la iglesia de Filipo envió a Epafrodito con una ofrenda para compartir con Pablo en Roma, en la cárcel. Entonces fue alguien muy reconocido y con mucha confianza en la iglesia de Filipo.
mi hermano, vea las palabras que Pablo utiliza para describir este hermano, llamado Epafrodito, imagínense. Hermano, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, guerrero, en otras palabras, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Eso pasa cuando uno viaja 1400 kilómetros en un viaje misionero. Un montón de cosas puede pasar. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí. Los dos se enfermaron, a lo mejor fue contagioso. Para no añadir tristeza a mi tristeza, Dios salvó a los dos. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbelo en el Señor con toda alegría y honran a los que son como Él. Wow. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podrían prestarme, porque no todo el mundo podría viajar. Entonces enviaron a él. Entonces un hombre de Dios que es un ejemplo para nosotros, él está dispuesto a ser usado por Dios en su iglesia. Esto es acción sacrificial y, si puedo usar la palabra, radical. Radical. Él colabora y lucha en la obra de la iglesia como un guerrero. Necesitamos hacernos la pregunta, mis hermanos, ¿qué debe dejar de suceder en el mundo? ¿O qué debe comenzar a suceder en el mundo? ¿Qué debe dejar de suceder en Jacob? ¿Qué debe empezar a suceder en Jacob? Su iglesia está haciéndolo. Está tomando tiempo y es difícil y se requiere mucho sacrificio. Pero vea los ministerios diferentes que tiene esta iglesia. Una luz como brillando como una estrella en medio de un pueblo muy oscuro. Después de ser un producto de la educación temprana cristiana, después de lo que veo aquí, después de leer todas las estadísticas, ¿sabe lo que yo pienso que debe empezar en este lugar? Una escuela cristiana. Brindar educación cristiana a los niños, que las estadísticas dicen que son 65% más probable entrar en el ministerio tiempo completo, que gana el 80% más de personas que no tienen una educación cristiana, que son el 80% más probable de llevar a su familia cuando estén grandes a la iglesia, que compartan por lo menos en los Estados Unidos $1,600 más por año a la iglesia que los demás. ¿Por qué? También son muchísimo más probables de tener negocios de influencia y ser gobernadores y tener influencia en los gobiernos, mucho más si tiene un trasfondo de educación cristiana temprana. Entonces, para mí, yo no tengo que pensarlo mucho. Wow, si somos inversionistas aquí, si somos gente emprendedora, si debemos estar negociando bien con lo que Dios nos había dado, invertimos en el ministerio de niños, invertimos en el ministerio de jóvenes, invertimos en una escuela cristiana. Let's go, vámonos. Y es ese tipo de
visión que necesitamos tener si queremos ser hombres y mujeres de Dios. Una visión que va mucho más allá de mis propios deseos y vida corta y visión de corta vista, sino una visión que tiene en vista la eternidad, una visión que tiene en vista el reino de Dios. Él arriesga su vida por el avance de la obra de la iglesia. Él trae alegría a la iglesia cuando lo ven, ¿verdad? Cuando los hermanos de la iglesia vean a algunos hermanos como, qué bueno, bienvenido. Cuando llega a otros, ¡hey! ¿Cómo está? Es ese tipo de, no sé si eso te ha pasado. No sea ese hombre que no trae o mujer que no trae alegría cuando llega a la iglesia. Entonces, Dios me llamó a hacer algo muy extraño. Yo soy la oveja negra en mi familia. Yo vengo de una familia muy, no sé, que nadie espera que un misionero sale de esa familia, para decirlo así. Pero no es mi decisión. Dios me llamó a hacer esto hace 25 años. Pero yo entiendo el corazón un poquito de Pablo aquí, volviendo a escribir su iglesia, ¿verdad? Manténgase fuerte a la palabra, tenga estas características, inviertan sus vidas bien, siguen esos ejemplos. Esos hombres siguen siendo una bendición grande para la iglesia hoy en día. Y esas son las características que debemos dejar que Dios produce en nuestra vida. Son características de Cristo. Y recuerda que la vida cristiana no debe ser llevado a cabo ni intentado sin Cristo, pues es la vida cristiana. Alguien que no tiene el alma ligado a Cristo no puede vivir la vida cristiana. Alguien que no tiene la mente de Cristo que Pablo está enseñando aquí no puede pensar los pensamientos que Cristo quiere que tengamos. No puede tener una visión si no tiene a Cristo para la iglesia. ¿Y cómo podemos ser ese tipo de persona? Tiene que ser ligado al alma de Cristo. Tiene que ser pensando con la mente de Cristo. Si no conoces a Cristo como su Salvador, si usted no sabe que cuando mueras estarías en el cielo con Él para siempre, usted puede salir de aquí hoy con esa seguridad al poner su fe en Cristo Jesús para el perdón de su pecado. Él te perdonará, Él te dará vida nueva, te dará una vida completamente diferente, y usted entrará un proceso de caminar como estos hombres que estamos viendo hoy. Así que yo los invito a ponerse de pie conmigo y vamos a orar. Tenemos tantos ejemplos de personas en este libro que por fe recibieron a Cristo como su Salvador y empezaron a dar pasos diferentes. Y nosotros podemos también. Daniel, ¿vamos a cantar una canción más? ¿O no? ¿O sí? ¿No? Sí, ok. Porque yo estoy dispuesto, pero creo que no sería igual, hermanos. Así que yo te invito a poner su fe en Cristo. Él te ama, Él vivió una vida perfecta por usted, ofreció su vida siendo el Hijo perfecto de Dios y cumplió el plan de Dios, cumplió la ley y murió en su lugar en la cruz y pagó el precio de su pecado
fue sepultado y resucitó el tercer día. Y si nunca has puesto su fe en Cristo, eso se llama el Evangelio, las buenas nuevas. Yo te invito a hacerlo hoy y será salvo y parte de la misión de rescate de ahora en adelante. Así que oremos. Padre Celestial, te amamos, Señor, y gracias por lo que has hecho. Gracias porque el mensaje del Evangelio ha llegado aquí, a nuestra vida, aquí a Jacob. Y aquí estamos leyendo de cómo llegó a Filipo y Roma. Y ahora aquí estamos. Señor, gracias por el gran plan que usted tiene para esta iglesia y para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén.